sexy. Exactamente, como lo han dicho algunos colegas. A ver, explícame cuánto cuesta ir ahí, quiénes van ahí, cómo es el servicio. Bueno, este es un servicio que tiene una calidad primermundista, no tiene nada que ¿Cómo aquí? envidiarle a Estados Unidos, a Europa. Los precios son los mismos que acá, hay de todo tipo de Pero bebidas, el pueblo, cervezas, ¿cómo whisky, consigue el dinero vodka. para ir? Y el diseño interior, la arquitectura es espectacular. Yo estuve hace poco en muchos de ellos y es ¿Cuál de ellos impresionante. estuviste? Estuve en casi todos, en Saraos Bar, en Shangri-La, en La Habana. Shangri-La. Ahora, lo que tú me preguntabas, ¿de dónde consiguen el dinero? Porque ciertamente muchos de estos lugares pueden ser caros. No es un secreto para nadie que en Cuba hay una clase social bien pudiente, que por ejemplo son los artistas plásticos, los Artistas músicos. plásticos, los músicos, Por ejemplo, bueno, hay, los músicos de... yo te puedo mencionar, no los aldeanos ni Gorky, no, sino músicos. Hay muchos, por ejemplo, Milanés, pintores sí. en Cuba, jóvenes ahora mismo, que están vendiendo en $100,000, en $150,000 viviendo en Cuba. O sea, y exponen en un las grandes joven- ferias, bienales de arte del mundo y regresan a Cuba a vivir. Un Esa es la artista gente que va a plástico, consumir ahí. Un artista plástico, obviamente, aprobado por el gobierno, vende una obra en cuánto, por ejemplo. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, los elefantes aquellos fabulosos que se hicieron en la Bienal de La Habana, inflables, que anduvieron por toda la ciudad, que los hizo José Emilio Fuentes, un artista joven, graduado de LISA. Ajá, ¿cuánto Se lo vendió? vendieron en $150,000. ¿Y cuánto se quedó el artista? ¿Cuánto se quedó el Estado? Bueno, esa parte, ese dato no lo tengo, pero como mínimo 50-50, que es bastante dinero. crees que es Sí, 50-50? todas las galerías del mundo trabajan al 50%, incluidas las cubanas. Ahora, Es ¿ese el- dinero tú crees que la mayoría sale de allá o eso es una excepción y la regla es que sale de las remesas que los cubanos les mandan a Cuba? También hay muchos jóvenes en Cuba que tienen familiares acá que les mandan mucho dinero y que lo gastan en bares, en fiestas, en discotecas. Tengo una amiga, por ejemplo, que vive en Cuba, que tiene un tío acá muy pudiente, le manda algo así como $2,000 todos los meses. Ella no trabaja, no hace nada y solo está en fiestas, hoteles, discotecas. todos los Ese es el meses. tipo de joven que va a esos lugares. Entonces sí. A ver, Y también Sí, hay, por otra parte, un grupo numeroso de estos mismos cuentapropistas que ya han hecho mucho dinero y lo tienen para gastarlo. Pero yo creo que al final esa es la minoría. hay una buena parte. Yo sentí muchos jóvenes con dinero en Cuba. Hay mucha diferencia de clase, muchos pobres con mucha hambre y mucha gente con dinero, como en el mundo entero. Y esa Pero gente con dinero, además de ser artista plástico, que es una minoría, tienen no es quizás una minoría. no- O es sea, hay una- muchos artistas en Cuba, muchos con mucho ¿Sí? dinero. O sea, Mucho dinero. para un artista es más fácil vender una obra desde Cuba que en el extranjero. A ver, Bueno, Giovanni. yo creo que esa es la Cuba para los que no son cubanos. Oye, ningún joven universitario, no sé, que recibe una mesada de aquí que la mantenemos nosotros, puede ir a ninguno de estos lugares. Pero quiero pararme en uno de los que dijiste, porque era el caso que estaba hablando. Esteban Navarro Carvajal, que era el dueño del Shangri-La en la playa, en 21, entre 40 y 42, y en Las Tunas, fue el empresario español expulsado por Raúl Guillermo Rodríguez, el nieto de Raúl Castro, porque se metió con su novia. Entonces, ¿hasta qué punto yo como empresario, hasta qué punto yo como persona voy a invertir en Cuba un dinero cuando por un hecho tan frugal como fijarme en la Helena de Troya, que quiso mirar el nieto del dictador, voy a perder toda una inversión? En Cuba no hay seguridad, en Cuba no hay garantías, en Cuba no hay posibilidades para el joven universitario, para el joven de aquí. ¿Cuánto lleva Bueno, a ver, este yo creo que siempre se corren riesgos, pero a mí me dio mucha alegría ver a mi Habana llena de luz, de color, de fiesta, de Pero- gente alegre, de gente tomando, de gente bailando. dentro del bar, Mientras Que Peter, va ¿no? hasta allá, o sea, hay otros que no lo tienen, Pero ¿a pero qué qué bueno precio? qué bueno que hay gente que puede bailar, divertirse, que tiene dinero para pero tomarse ¿a una qué cerveza. precio cuando el cubano que está allá, que no tiene ese acceso a las altas esferas o a la remesa de acá, que es un bajo porcentaje, él no puede hacerlo? No, a ver, la Y gente que trabaja, tiene los remesa de médicos, tú me familia, dijiste. la gente que tiene remesa de familia no es un bajo porcentaje. Es el 70% de la juventud cubana vive de lo que le manda la gente para... Sí, sí, hay estadísticas, hay estudios. Vive de lo que le manda la gente de aquí para allá y tiene mucho dinero para gastarlo. Además, te digo, los artistas en Cuba no es una minoría, es un grupo bien numeroso. Y si tienen dinero, lo ganan legalmente con su arte. lo que- Me Fabelo, alegra el hecho de que hay Por ejemplo, la Fabelo es un mayoría de las pintor cubano. personas están muriendo de hambre, los médicos tienen que manejar taxis. los profesionales no tienen dinero, ¿verdad? Pero el hecho de que unos no tengan, vamos a decirle a esto, vamos a ¿a qué pichotearte, pero tú precio? tampoco ¿A qué tengas. ¿no? A ver, Que hay gente que tiene dinero, Yo lo que digo está que esta es la Habana, es una Habana de colorete. Bueno, la Habana, sencillamente, ahora, con estos relucientes nuevos negocios, etcétera, se ha iluminado un poco más. Pero eso no quiere decir que esté una Habana, como tú dices, llena de luces, llegó el capitalismo. Por la nocturnidad, yo te quiero decir que es una Habana que yo hace 2 años que me fui de Cuba y ahora fui ahora mismo allá y noté un cambio enorme en 2 años. O sea, está cambiando a una velocidad asombrosa. Yo no conocía La Habana y hace solo 2 años que me fui. Si yo me sentía extraño y no conocía La Habana, quiere decir que los cambios son bien acelerados. Ramón, Eso no se ¿qué puede negar. piensas? Yo pienso que el régimen... De la no- división de clases, porque obviamente hay un submundo, yo pienso que es la mayoría, él dice que no, y la gente que tiene acceso. El régimen siempre ha utilizado la carestía y le ha limitado el acceso a la actividad económica al cubano para que no se pueda empoderar económicamente.
eso se está comenzando a revertir, no por generosidad del régimen, sino por las fuerzas propias de iniciativa del cubano, pasando muchísimo trabajo. Hay muchas personas aquí mandándole dinero a sus familiares allá para montar pequeñas empresas. Ellos también, poquito a poco, han ahorrado lo difícil que es en Cuba, pero algunos lo han hecho o han creado sus propios timbiriches montados con tablas, con concreto, con lo que encuentren, y está poquito a poco surgiendo muy tímidamente, pero el régimen no quiere que eso crezca, porque no quiere que el Pero hay individuo una se empodere división de económicamente. clases bastante marcada. Señores, A ver, me voy al usted- teléfono y después regreso acá. A ver, Carmen, ¿cómo está y qué piensa? Carmen, ¿Aló? dígame, ¿cómo está? Buenas tardes. Primera vez, María, que puedo entrar en tu programa. Qué bueno, felicidades. Primera vez, primera vez. Déjame decirte que yo vine en el año 57 y fui muchas veces a Cuba porque tenía familiares muy allegados y fui muchas veces. Pero no estoy de acuerdo con ese muchacho. Parece mentira que está hablando tantas cosas como está hablando, que fue a Cuba, que la gente tiene dinero y él no vio los derrumbes y no vio las cosas feas de Cuba, no las vio. Esa no las vio él, esa no las vio. Sí, sí la vi. Lo que pasa es que solo se habla de lo feo siempre. Yo quiero hablar hoy de algo diferente, porque se habla de lo feo, de lo feo, de lo feo. También hay que hablar de lo bonito. Porque es mi Habana, porque yo nací en ella, porque la política es otra cosa. Yo también quiero que Cuba cambie, que sea más democrática. Pero yo amo mi Habana, amo mi ciudad, fue donde nací. Y algún día quisiera volver a vivir en ella, no me da ninguna pena decirlo. Tengo mi familia, mi madre, mis amigos. A ver, Mayra. Y me dio alegría ver a mi Habana un poquitico más cambiada. La política es otra cosa. Pero ver a los jóvenes un poco más alegres, un poquitín, eso me dio alegría. Porque Pero si una persona discriminan nació en por política a las personas que luchan por un ideal, eso es lo que a mí me Bueno, pero mira, yo hablo aquí en televisión libremente. He Aquí. dicho, he criticado Aquí. fuertemente gestiones Aquí. del gobierno. Oye, Y voy a Cuba y no me pasa nada. Espérate, no, Cada vez que me da la gana. espérate un momento. Por eso lo que estás Cada vez que me da la gana voy a Cuba y no me conviene. pasa nada. Pero Oye, a ellos espérate. les conviene lo que estás diciendo. Yo soy una persona libre. Tú hablas, Aquí, tú eres allá, una donde persona quiera. libre aquí. No, en Cuba y tú igual. hablas lo que te No, dé la gana aquí. en Cuba Pero a mí no igual. me permite. No. A ver, uno que- Mira, perdón, en No Cuba se puede tenía un entender. blog, en Cuba tenía un No, blog donde hacía críticas bien fuertes de todo tipo desde Cuba y lo sabe todo el mundo que me conoció en Cuba. Yo no tengo ningún tipo de miedo a hablar. Denle mérito a quien mérito merece. Él trató de sacar lo bonito que hay en Cuba, no solamente lo difícil, la mala vida, clases, diferencia de clases. Olvídate que la va a ver hasta en Costa Claro, Rica. en el mundo entero. Diferencia de clases hay, van a ver los que están un poco más altos y los que tienen más acceso. Perdón, Sí. una cosa es la diferencia de clase y otra cosa es la diferencia abismal Ok. de la miseria Déjame decirte con una una cosa. élite de la élite. Ok, Porque aquí en perfecto, Estados Unidos, pero perfecto. espérame, no, pero es que no se si puede hay admitir tanta esas presión, cosas. ¿qué hacen esos No saben lo que están negocios diciendo, subiendo? diferencia hay en Dominicana, diferencia Claro, hay en Honduras. pero En también, Cuba hay Viviana, una población 99.9% en la Muy bien, miseria pero y claro una que élite tiene que tiene 5 bares en La Habana. Y tiene que esa es la estar- que ve él. Y entonces todo se arregló. No, en son más de 80, no Porque eso es 5. como- eso es como ver una ciudad Tiene que oscura que estar en la enciendan tres miseria. luces. Son más de 80 bares, no 5. ¿Tú te Porque fijas se en las tres vivió luces? un tiempo bastante largo de opresión, pero ahora ustedes mismos han reconocido que poco a poco la gente Yo no ha he reconocido podido- nada. Alguien ha A ver, reconocido. a ver, no lo reconoció a ver, él. a ver. Bueno, porque estoy en un país libre y yo digo lo que yo quiero. Conducir, porque yo no puedo Punto, gritar más nada. y si todos hablan a la vez, la gente... Yo no hablo trabaja, y digo no lo que se va a quiera trabajar porque estoy en un para país ellos, libre. así que Déjenme Ok. decir, pero tú dices que son 80. Bares, claro que no son 5, son 80, 100. Pero entonces, ¿cómo va a ser 80% de la gente? ¿Qué porcentaje de gente puede accesar ahí? Muchísima gente en Cuba tiene María, dinero. Muchísima, María. ¿cuánto? Yo En quiero Cuba, decir- mira, en Cuba, Porque mira, la mayoría por ejemplo, vive. en Cuba hay muchos jóvenes que tienen zapatos y ropa que yo no me puedo poner aquí. No. Que se compran camisas de 500 dólares, se compran, bueno, por lo que sea. Porque lo quieren. señores, miren, no Yo lo que siento es, lo que siento. Bueno, si van a hablar todos a la vez, me voy yo por mi casa. Pero María, me porque si cansa. no se entiende y si la gente no entiende, no podemos Tú trabajar. me estás dando la palabra a mí, María, gracias. Le quiero decir al señor, Al señorito. Yo tuve un amigo que estuvo 13 años viviendo en México y cuando llegamos a México de regreso, el mexicano le dijo en una conferencia de la universidad que los cubanos todos se vestían muy bien y ahí mismo tuve que saltar, como tengo que saltar ahora, y decirle, Pérez, tú viviste 13 años en México, pero tú no sabes que se visten muy bien por lo que mandan los familiares de Bueno, Estados por lo que Unidos. sea, porque yo- esa juventud que está yendo al bar es el papá que le manda $100 y entonces... No, hay lo muchos usan para artistas que ellos. tienen dinero que lo ganan limpiamente con su ¿Cuáles arte. artistas tienen dinero? Muchísimo. 5, 10, No, 15. muchísimo. 15. Pero nada más, yo lo que siento es que hay gente que hace 40 años que no van a Peter. Cuba, no saben de qué están hablando. Y no saben que la Cuba de hoy no es la de hace 40 años. Están hablando de una Cuba que ya pasó. Viajen, vayan a Cuba como fui hace un mes. Hablen sobre la base No, de la yo creo- praxis. yo creo- yo Están creo- hablando de un yo sueño. creo- Estoy hablando todo y no te puedo escuchar. Yo quiero hacer una pregunta. La pregunta es, Peter, 10 puede hacer. de verdad, ¿a quién tú te refieres con juventud cubana? ¿A los que disfrutan un trago en Shangri-La o a los más de 3.000 que están hoy arriesgando su vida en la Todos son frontera con jóvenes, Costa Rica? todos. Los dos, A ver, los espérate, dos, espérate, los espérate. dos. A ver, me van a escuchar
escuchar. Tengo a Carlucho ahí esperándome, que acaba de ir a llevarle dinero y comida y ayuda a toda esa gente, 3.000. Si la cosa está tan bien y todo el mundo tiene tanto dinero para ir a los bares, entonces ¿por qué se van por Ecuador? No, pero perdón, espérate, la emigración es económica, eso está clarísimo. La gente en Cuba, aunque Cuba sea capitalismo y seamos libres, haya democracia, de todo, la gente va a seguir queriendo venir aquí porque este es el mejor país del mundo. Como emigran de todos lados, aunque estén libres, aunque tengan elecciones libres. Mira, aunque Cuba tenga elecciones libres y tenga de todo, la gente va a querer venir porque quieren vivir mejor. Antes de este régimen no había ley de ajuste cubano. Y la gente venía igual. No. Menos de una fracción de un 1% vivía en el exterior. Ahora el 20% de la población, más de 2 millones de personas, viven en el exterior. ¿Y por qué vienen hasta de Francia a vivir aquí? Y en Francia se vive de lo más bien. Porque la emigración de Estados Unidos es de todos países. Pero por favor, tienes que compararlo en el propio contexto del país. Anterior a este régimen no había emigración desde Cuba. Después de este... Yo estoy de acuerdo que hay cosas que están cambiando allá adentro. Eso yo estoy de acuerdo. Pero están cambiando por el espíritu del cubano. Pero además yo no soy ciego. Yo quiero que en Cuba haya pluripartidismo, yo quiero que haya elecciones libres, yo quiero que Cuba sea un país democrático. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que hay gente que se resiste a aceptar que en Cuba hay cambios, porque les tumba el rating, sencillamente. Hay que decir que Cuba es lo mismo hace 50 años. No estoy hablando de este programa, estoy hablando de la televisión. No, pero lo que estoy diciendo... Estoy hablando de la televisión en general. Cada vez que me invitan a algún lugar es lo mismo. Es el mismo discurso de hace 60 años. Pero eso no es cierto. Sí, viaja a La Habana, ¿qué piensan los cubanos en Cuba sobre esta situación de los que emigran? Los cubanos dentro de Cuba, vamos allá.